tercera carta del apóstol Juan es la séptima carta de las 8 cartas generales, de la manera en que está compuesta la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Y en esta tercera carta del apóstol Juan sigue en el mismo tenor de la segunda carta, hablando de la verdad, de lo verdadero. Menciona mucho la palabra verdad, testimonio verdadero. La diferencia es de que la segunda carta la dirigió hacia la iglesia, a la congregación en general. Y en esta tercera carta va dirigida, o el apóstol la dirige, pero hacia el liderazgo de la iglesia, hacia aquellos que llevan a buen puerto o deben de llevar a buen puerto la congregación del Señor, la congregación de la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo vino a edificar aquí en la tierra. Y precisamente describe el apóstol Juan que dirige esta carta hacia el liderazgo. Dice versículo 1, también solamente tiene un capítulo de 15 versículos. Dice: el anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Obviamente que originalmente esta carta pudo haber sido enviado a una persona que se llamaba Gayo, pero al ser una carta general tenemos que interpretarla de que ese hermano llamado Gayo era un líder de la iglesia, por lo cual con ello nos da el aval para poder entender de que esta carta va dirigida hacia el liderazgo, no nada más por lo que dice el versículo 1, sino por lo que dicen los 15 versículos. Nos podemos entender claramente que va dirigida hacia el liderazgo, por eso así lo interpretamos y así lo decimos, que va dirigida hacia el liderazgo de la iglesia. El anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad, y menciona nuevamente la palabra verdad en el versículo 3, en el versículo 4, en el versículo 12, verdadero, porque trae lo mismo de la segunda carta en cuanto a ese sentido. Vuelvo a mencionar, la diferencia es de que la segunda carta fue dirigida a la congregación, a la iglesia, y esta carta va dirigida hacia el liderazgo. Y menciona también, describe aquí ese deseo que tiene hacia lo que él desea, lo que le desea Juan al liderazgo de la iglesia, los varones que son los líderes de la iglesia, bíblicamente así es, que tengan una vida próspera en todos los sentidos. Obviamente, después de que no puede haber prosperidad si no se conduce primero en la verdad. Y no hablo de prosperidad económica solamente, sino prosperidad espiritual y prosperidad que alcanza también a todo lo que estemos viviendo aquí en la tierra. No que se tenga mucho dinero, sino que la persona que es próspera es aquella persona que sabe vivir con lo que tiene. Esa persona es una persona próspera, porque sabe vivir con lo que Dios le da y se contenta con lo que tiene y vive feliz con lo que tiene. Es una prosperidad mental, una prosperidad emocional, una prosperidad sentimental, porque vive con eso, no vive amargado porque no tiene, no vive triste porque no tiene en abundancia. Y ese es el deseo del apóstol Juan hacia el liderazgo, que les vaya bien y que sepan lo que es la prosperidad. Dice la Biblia ahí: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el deseo hacia la prosperidad del liderazgo. ¿Por qué? Porque si el líder se siente feliz, está contento, es un líder que prospera, pero que sabe lo que es la prosperidad, entonces va a dirigir con bien lo que es la iglesia de Cristo. Y también, precisamente, ese deseo es porque se ratifica de que se anda en la verdad. Dice el versículo 3 y versículo 4: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y me dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Tres veces menciona la palabra verdad en este versículo 3 y versículo 4. Esto es así. Si uno anda en la verdad, entonces uno va a estar siempre bien prosperado en todos los sentidos. Aquí el deseo de la salud, pues también depende de la vida que uno lleve. Pero la prosperidad es así. Tiene uno que andar en la verdad, caminar en la verdad, vivir en la verdad. Y luego la prosperidad viene cuando uno sabe vivir con lo que uno tiene, con lo que Dios le da. Con eso sabes vivir, con eso eres feliz, con eso eres contento, y esa es la prosperidad que podemos tener. Conformarnos con aquello que Dios nos da y sacarle provecho a todo lo que Dios nos da, que Dios nos da mucho y en abundancia, solamente que siempre ponemos nuestra mirada secularmente, humanamente, en las personas que tienen mucho dinero y queremos imitar a aquellas personas. Nunca ponemos nuestra mirada humanamente con aquellas personas que no tienen nada,
Siempre queremos imitar a aquellos. Pero la prosperidad que menciona el apóstol Juan es saber vivir con lo que Dios nos da. También describe, precisamente hablando de liderazgo, describe la manera de comportarse de un verdadero líder. Dice el versículo 5 al versículo 8, amado, finalmente te conduces a cómo se debe conducir, cómo se debe comportar un verdadero líder de la iglesia. Amado, finalmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Y vuelvo a mencionar otra vez la palabra verdad, pero ahora enfocado en el liderazgo. Y eso es lo que debe ser un verdadero líder, cómo debe de recibir a las personas, cómo debe comportarse con los cristianos de fuera, con los locales. Debe haber una buena disposición de líder hacia las personas con las que él liderea. Caso contrario, nos menciona también, describe también lo que no debe de ser un líder, y nos menciona aquí el caso de Diótrefes. Dice versículos 9 y 10, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos reciben. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Este es un liderazgo que no debe de ser. Un líder no debe de hacer esto. Por eso el apóstol Juan describe lo que no debe de ser un líder, que se opone, que le gusta exaltarse, dice, le gusta tener el primer lugar, le gusta autoexaltarse, sentirse que es lo más importante en la congregación, en la iglesia, lo más importante en la iglesia es el Señor Jesucristo. Y por eso dice, si, cuando yo fuere, recordaré lo que Él hace. ¿Qué hace? Parlotea, habla palabras malignas contra los propios miembros de la iglesia. Y no contento, dice, no recibe, no es hospedador, no cumple pues con la función, con los requisitos de anciano cuando no recibe a los hermanos. Y luego a los hermanos de la congregación que si quieren recibirlos, se los prohíbe y aparte los expulsa de la iglesia como si fuera el dueño de la iglesia. El dueño de la iglesia es el Señor Jesucristo. Y esto es lo que no debe de hacer un verdadero líder, o aquel que se considera líder no debe de hacer lo que hace Diótrefes. Y también describe precisamente también a quién se debe de imitar también en cuanto a un buen liderazgo. Un líder no debe sentirse siempre mucho mejor, sino siempre tiene que prosperar. Por decir, aquí esta carta va dirigida a Gallo, a uno que se llamaba Gallo, o a todo el liderazgo de la iglesia, pero también les dice a los líderes, fíjense en aquellos que hacen bien las cosas para que también los imiten a ellos. Es decir, no se sientan de que ya están haciendo las cosas bien, tienen que ir mejorando siempre. Por eso menciona aquí el testimonio por eso habla de Demetrio, dice versículo 11 y 12, amado, no imites lo malo, y le está diciendo al mismo Gallo, dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, o sea, la propia palabra habla bien de Demetrio. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que vuestro testimonio es verdadero. Le está diciendo aquí al mismo Gallo que vea que hay otro líder llamado Demetrio que hace lo bueno y que lo imite, que sea como él. Que no se sienta porque ya es líder, él hace mejor las cosas, sino que tiene que ver a aquellos que también hacen bien las cosas para que imite aquello que se hace bueno dentro de la congregación. Y aquí con esto vemos claramente que en la iglesia, en una congregación mínimo, tiene que haber dos líderes o dos ancianos, dos pastores, que es la misma función, porque aquí menciona a Gallo y a Demetrio y a Diótrefes, o sea, está mencionando a tres, uno que hace lo malo y dos que hacen lo bueno. Y en esa congregación también aquel que hace lo bueno debe ser imitado por el mismo liderazgo. Y es como encontramos que esta carta dirigida al liderazgo y también no es exclusiva de liderazgo, o sea, todos podemos leerla, todos debemos leerla para que veamos cómo debe de ser el liderazgo en la iglesia y pedir que tengamos un liderazgo de acuerdo a la palabra de Dios. Esta fue la tercera carta del apóstol Juan como séptima carta de las 8 cartas generales. Dios les bendiga.